Hola, bienvenidos a otro vídeo del programa Coruña en línea. Hoy os queremos dejar un poquito de trabajo con gomas. Vamos a trabajar hoy con goma corta, este tipo de goma. Vamos a ver, no es necesario que tengamos este tipo de goma. Todos tenemos, normalmente, la goma con la que vais a contar va a ser la típica goma larga. Le hacéis un nudito, le hacéis una doble vuelta y os vale perfectamente como goma corta, ¿vale? Se trata de engancharla en las piernas, la mayoría de ejercicios van a ser con pierna. Os voy a meter ejercicios de brazo también por en medio, pero bueno, en principio con esa goma también os vale, e incluso si no contáis con ella podéis utilizar una media vieja, panties de niño, panties de adulto, ya sabéis, fabricaros una goma como podáis. Otra cosa que os quería decir, como siempre, es que antes de realizar este trabajo hagáis algún tipo de calentamiento y de movilidad articular. Algunas ya sois veteranas, ya sabéis, venís a clases y sabéis realizar vuestro propio calentamiento. Si no, ya sabéis, contáis con vídeos en la web en los que vais a encontrar trabajos de calentamiento específico. Realizáis uno antes de empezar con este trabajo y nos ponemos ya al tajo. Voy a ir al grano, ¿vale? Vamos a empezar colocando las gomas a la altura de la pantorrilla, de los gemelos, ¿vale? Incluso de los tobillos nos vale. Vamos a empezar calentando con un clásico, que es el desplazamiento lateral, ¿vale? Podemos, con un solo paso nos llega, ¿eh? Damos pasos laterales, vamos a calentar. Estamos trabajando glúteo, ¿vale? Podemos hacer doble paso, ¿vale? Podemos hacer un pasillo, eso, en función del espacio con el que contéis, trabajáis ahí abducción, ¿vale? Vais a notar que se va a cansar el lateral de la cadera, ¿vale? El glúteo medio, que es lo que estáis trabajando. Venga, mantenemos ahí 15-20 segundos de desplazamiento lateral y veréis que ya os va a llegar. Esta goma tiene más tensión que las largas y con este tiempo no os llega para calentar. Vale, perfecto. Sacáis la goma y vamos a llevarla a las manos, ¿vale? La tenemos los brazos estirados, ¿vale? La goma en brazos y vamos a hacer el arquero, ¿vale? Tirón a nuestra axila, con uno y con el otro. El otro brazo resiste recto, ¿vale? Inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Venga. Lo hacemos 12, 15 veces. Incluso si llegáis a 20, tampoco está de más. Venga. Sopláis cuando hacéis el esfuerzo siempre, ¿vale? Cuando damos el tirón atrás es cuando soplamos. Respiramos aquí, soplo. Venga, 5 más. 4, 3, 2, 1 y soltáis brazos y vamos a volver con la goma a donde la teníais antes, ¿vale? Pantorrilla, tobillo, separación de piernas. Vamos a trabajar en sentadilla ahora, fijaros. 6 con cada pierna, 12 en total. Hacemos sentadilla y patada posterior. Sentadilla, patada posterior. Siempre con la misma, ¿vale? Siempre inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Vamos. 3 más. 2. 1 más. Y 0. Perfecto. Pasaríamos a la otra pierna, ¿vale? Vamos otras 6. Inspiro, soplo. Cuidado. Ahí, inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Espalda recta, recordad que no se levanten los talones. Venga, 2 más. 1 más. Y 0. Soltamos. Quitamos la goma de los pies. Y volvemos a pasar a trabajar un poquito con troncos. Trabajamos espalda ahora, ¿vale? Agarre ahí, podéis agarrarla como queráis. Se trata de hacer tirón,
apertura con manos tras la espalda, ¿vale? Os va a permitir abrir muy poquito, pero veréis que se van a activar ahí los hombros y parte de la musculatura de la espalda. Ese tirón muy cortito. Venga. Sopláis. Y hacemos, como siempre, 12, 15 repeticiones. Cuestan. Venga, vamos a ir duro. 4, 3, 2 más, 1 y 0. Volvemos a poner la goma en las piernas, ¿vale? Y ahora la vamos a subir a los muslos, la vamos a enganchar ahí. Seguro que algunos estáis familiarizados con el movimiento. Es el salto de patinador, el skater clásico, ¿vale? Que se trataría siempre de adelantar el brazo contrario a la pierna que tenéis en apoyo y a cruzar la pierna que va por detrás, ¿vale? Y entonces se trataría de saltar y cruzar. Venga. 10, 9. Vale, siempre cuando saltáis, sopláis, ¿vale? Y cruzáis la pierna por detrás. No os preocupéis si perdéis el equilibrio, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo seguido, hacerlo un poquito aeróbico. Venga, pues vamos allá, ¿eh? Repetimos, venga, vamos a empezar todos juntos. Cruzo y 12, 11. Siempre el muslo en el que caéis tiene que estar flexionado. 4, 3, 2 más. 1, cruzáis la pierna por detrás y 0. Venga, soltáis. Vamos a hacer otra serie, ¿vale? Esta vez muy rápida. Venga, ya nos acostumbramos al movimiento. Venga, partimos de un lateral. Respiro y... 5, 4 más, 3, 2, cruzo, 1, más largo y 0. Perfecto. Soltáis. Trabajamos un poquito más de brazo. Y luego vamos a cambiar de escenario, ¿vale? Venga. Tenemos la goma ahí enganchada. Y vamos a hacer apertura, ¿vale? Pero isométrica ahí delante. Nos mantenemos 12, 11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, mantenemos 1, es normal temblar, manteneros y 0. Soltáis, relajáis musculatura. Vamos con el último de pierna, un poquito aeróbico. Venga. Tenemos que hacer, esto se llama split alternativo, ¿vale? Tenéis las piernas separadas, la goma en tensión y lo único que voy a tener que hacer es cambiar el cruce de pierna. Igual que antes, esfuerzo de 12 segundos, ¿vale? 12, 11, 10, cuidado porque siempre va a trabajar la goma intentando cerrarnos, separarnos las piernas. Tenemos además que trabajar en la zancada, trabajar en apertura para que no se nos vayan cerrando las piernas. Venga, vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Venga. Vamos a repetir y hacer otra serie. En esta os voy a pedir que mantengáis apretado el abdomen, ¿vale? Es el estabilizador y el que hace que no perdamos la posición en ningún momento. Venga, partimos siempre, acordaros, el brazo contrario adelantado. El brazo contrario a la pierna que tengáis adelantada es el que se tiene que adelantar. Y ahí empezamos, venga. 12, 11, 10. Y 0, perfecto. Soltamos.
Muy bien, venga. Vamos allá, último ejercicio de brazo. Tenemos la goma enganchada en el medio y es vuelo de un hombro. Tengo que abrir hacia un lado, ¿vale? La otra resiste. Venga, solo hago 6, 5, y 8 repeticiones con cada brazo. Vamos con el otro, respiro y... Ahora hay que abrirlo, ¿vale? El codo un poquito flexionado y abro al lateral, vamos. 3 más. Uno más. Y 0. Muy bien. Vale. Ahora os voy a pedir que cojáis, que agarréis una silla, yo ya tengo la mía aquí preparadita, y la mováis, ¿vale? La acerquéis a donde estáis. Vamos a empezar con la goma a la altura de los tobillos. Un ejercicio súper sencillo, abducción básica, ¿vale? Abro a los lados, ¿vale? Hacemos 12, 15 repeticiones por pierna, ¿vale? Trabajo ahí, posición cómoda, ¿vale? Incluso un apoyo un poquito más alto no vendría mal, pero está perfecta la silla, no pasa nada. Es cómodo de espalda, ¿vale? 12 de un lado, 15, soltáis piernas y vamos a 12 del otro lado, venga. Respiro y soplo, respiro, soplo. Venga, 5 más, vamos. 4, soplo 3, 2 más, 1 más y 0. Soltáis. Vale. Subimos la goma a la altura de los muslos, ¿vale? Ahí la tenemos, gomita en muslos. Con piernas separadas, ¿vale? Apoyo de pies a la altura de los hombros. Estamos ahí. Pasamos a posición de sentadilla, ahí apoyados en la silla. Eso sí, me olvidaba, un poquito más cerradas a la altura de los hombros, porque ahora lo que os voy a pedir es que abduzáis. Abrimos rodillas desde esa posición. Intentamos mantener la espalda lo menos flexionada posible. Y venga, trabajamos ahí 14, 13, 12, 11, 10. Venga, eso, 20 repeticiones de abducción. Dura ahí. 6. Venga, perfecto. Arriba y soltáis. Volvemos a bajar la goma a la altura de los tobillos. Y ahora, en el mismo apoyo que estabais, un poquito más cercano que el de antes. Venga, hacemos 10 repeticiones con la pierna muy rígida. Es un tirón de glúteo, no doblo rodillas. Trabajo con la pierna muy estirada, muy rígida. 2, 1, y ahora me quedo en isométrico. 6, 5, 4, 3, 2. Un segundo más y relajo. Vale, soltáis ahí. Y vamos a trabajar con la otra, venga, 10 tirones. 9. Rígida esa pierna. 6, 5, 4 más. 3, 2, 1 más. 0. Y ahora 10 segunditos. Isométrico. Mantengo ahí tensión. El culo está duro. Venga, mantenemos. 4, 3, 2 segundos.
arco, vale. Soltáis. Subimos esa goma a la altura de los muslos bajos, de las rodillas, ahí está bien. Este ejercicio lo podéis practicar tanto aquí como en cuadrupedia, que ya lo conoceréis de sobra. El perrito, ¿vale? Vamos a levantar la rodilla, ¿vale? Flexionarla a 90 grados y hago 15 tirones, 12, 15 tirones, ¿vale? Yo voy a hacer 12, pero vosotras y vosotros dadle duro, ¿vale? Amoldadlo a vuestro nivel. Lo mismo os digo de la velocidad de repetición, ¿vale? Si lo hacéis más rápido que yo, pues va a ser más intenso. Si no lo conseguís hacer a mi ritmo, bajadlo, no hay ningún problema. Venga, vamos. 3, 2, 1 y 0. Eso, venga. 12, 15 repeticiones y cambiaríamos de pierna, venga. Respiro, soplo. Soplo siempre en el tirón. Venga, arriba. Vamos. 4, 3, 2 más, 1 más y 0, vale, perfecto. Y el último ejercicio que os propongo, bajamos la goma a los tobillos, va a ser súper cómodo porque lo podéis hacer sentadas, ¿vale? Sentados. Tenemos la espalda recta, estamos sentados, podéis apoyaros con los brazos de la silla si los tenéis. Tened ahí la espalda lo más recta que podáis y simplemente vamos a trabajar el cuádriceps, ¿vale? 12, 15 repeticiones, trabajamos ahí el muslo. Venga, respiro, soplo. Duro ahí. Incluso podéis acabar con un isométrico. 5, 4, 3, 2, 1 y relajáis. Perfecto, soltáis ese muslo y trabajamos con el otro. Soplo, inspiro, soplo, inspiro, soplo. 10, 12, 15 repeticiones. Y 5 segundos de isométrico. Venga, respiro, soplo. 3, 2, 1 y me mantengo. 5, 4, 3 más, 2, 1. Vale. Y os relajáis. Venga, vamos a cambiar por última vez de escenario. Tenemos la colchoneta, pues vamos a ir a ella. Vamos a trabajar 3, 4 ejercicios nada más. Empezamos con la goma a la altura de los tobillos, trabajando aperturas, ¿vale? Trabajando abducción, posición lateral. Y vamos a trabajar ahí. Inspiro y soplo, venga. Es el mismo trabajo que acabáis de hacer, os digo como en el perrito, esto lo podéis, aunque lo hayáis trabajado ahí de pie, podéis trabajarlo tumbado. En el perrito lo mismo, yo no lo voy a hacer ahora tumbado, pero podéis agregar los ejercicios también y trabajarlo en cuadrupedia perfectamente. Venga, 4, 3, 2, 1 y 0. Cambiaría de lado. Y trabajamos del otro, venga, 12, 15 tirones, inspiro y soplo. Venga, mantenemos ahí, vamos, ya se empieza a cargar ahí el glúteo. Venga, mantenemos ahí esa intensidad, el tirón igual, vamos, 4, 3, 2, 1 más y 0, vale. Aprovechamos, estamos ahora ahí sentados. Vamos a poner la goma a la altura de las rodillas, quizá, ahora. Y trabajáis lo mismo que hicimos antes en sentadilla, pues lo podéis trabajar ahora en colchoneta, es más cómodo, ¿vale? Separáis un poquito pies y abrimos, venga, abducción, respiro, soplo,
soplo, venga, 12, 15 tirones, venga, duro. Contraigo el abdomen un poquito y hago que participe ahí, venga. 3, 2, 1, y venga, vamos a quedarnos 10 segundos en isométrico ahí, mantenerlo, 6, 5, incluso podéis hacer rebotes abiertos, 4, 3, fuerte, 2, 1 más, vale, pero relajáis, sacamos esa goma de los pies y vamos a ir estirando el lumbar, llevando ahí atrás, antes de nada. Y venga, trabajamos los dos últimos ejercicios. Una planchita, vale, prona, plancha sobre la puntita de los pies, espalda recta, hacemos fuerza sobre el suelo para que las escápulas estén rectas y vamos allá, vale. Respiramos hondo y soplamos, goma al hombro, vale. Tengo que hacerlo 10 veces, soplo, respiro, respiro, respiro. Venga, vamos. 5 más. 4. Respiro. Respiro. 2. Respiro. 1 más. Y 0. Apoyáis. Estiráis el lumbar. Y venga, nos queda la última y no por ello más sencilla. Venga. Vamos a poner de nuevo la goma entre las piernas. La subimos ahí un poquito, ¿vale? Pantorrilla, parte baja de la rodilla. Y ahora os voy a pedir que me hagáis partir de la posición de cuadrupedia. Si alguien tiene mucho problema, le parece que es demasiada la intensidad de este ejercicio con la rodilla en alto, podéis quedaros así como estoy, ¿vale? Con la rodilla en bajo, apoyada, respirar y trabajar ahí el glúteo, ¿vale? Pero os voy a pedir que lo hagáis para nota, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo en posición de plancha del oso, ¿vale? La plancha del oso, ¿cómo era? Esta misma posición, pero con las rodillas en alto, ¿vale? Ahí, apretamos bien el abdomen y desde esa posición, venga, hacedme 10. Subimos la rodilla hasta la altura de la espalda. Venga, duro. 5, 4, 3, 2, 1 más y 0. Apoyáis rodillas. Ya os digo, si os hace muy difícil, con rodilla apoyada, ¿vale? No os preocupéis. Estiramos el lumbar. Posición de ovillo, trepar con los bracitos, estiradlos mucho. Y venga, vamos a la otra pierna. Ya os digo, si podemos, sentadilla del oso, o perdón, plancha del oso, rodillas muy cerca del suelo y vamos allá, venga. 10, 9, 1 más y 0. Bueno, muy bien trabajado, chicos y chicas. Ya sabéis, si sois verdaderamente gente trabajada, lo que haréis ahora va a ser rebobinar el vídeo y hacer otra serie más, ¿vale? 1 o 2 series más, y estáis un ratito ahí trabajando el cuerpo completo. Espero que os haya servido, que os haya divertido y sobre todo que os haya ayudado a mantener la forma durante estas semanitas de confinamiento. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.